Hay sustos que se curan con un grito y otros que te quitan el sueño por meses. El día de hoy, familia, les traigo historias reales de terror financiero. Desde quien perdió su régimen fiscal por ganar 5 pesos hasta quien lo perdió todo por un préstamo que parecía la única salida. Porque en el mundo del dinero los fantasmas existen, solo que se llaman intereses, recargos y notificaciones del SAT. Ponte cómodo, apaga las luces, sirve tu café y prepárate para escuchar las historias de terror financiero 2025. ¿Te imaginas poder saber qué acciones del S&P 500 tienen más potencial de subir el siguiente mes? Mira, te voy a enseñar algo que uso y me ha ahorrado horas de análisis. En Investing Pro, dentro del apartado Pro Picks AI, hay una sección llamada Mejor que el S&P 500. Ahí la inteligencia artificial analiza más de 50 señales financieras y te muestra las 20 acciones con mayor probabilidad de superar al mercado durante el próximo mes. Por ejemplo, este mes aparece Adobe, Autodesk, United Health, entre otras, y te da el razonamiento completo detrás. No es una garantía, claro, pero sí una guía brutal para enfocar tu tiempo en las acciones más prometedoras. Y lo mejor, la comunidad de Finanzas y Café tenemos un 15% de descuento adicional a otras promociones vigentes, como puede ser una flash sale, como puede ser Black Friday, entre otras. Solo entra el enlace que te dejo en la descripción o bien pon el código Finanzas y Café al momento de hacer tu compra. Es por tiempo limitado, así que aprovecha ahora. Mientras tanto, te dejo con el episodio. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. En este especial de Halloween 2025, como cada año, tenemos historias reales, historias de terror financiero, historias que marcaron la vida de personas con diferentes problemas con el SAT, con el banco, con temas que tienen que ver con dinero y que nos pasan a todos en el día a día. 4 historias, 4 personas diferentes, gracias a quienes me compartieron sus anécdotas. Y el día de hoy vamos a platicar, no sin antes contar con un rico café, como el que tengo yo aquí para iniciar la semana. Yo me imagino que el fin de semana van a ser los festejos de Halloween, así que espero que también, digo, no sé cuántos todavía festejen, espero que la pasen bastante bien y pues también si van a recibir ahí o están en su casa, ya saben que pues los niños siguen pidiendo, pues tengan ahí unos dulcecitos para compartir. Pero bueno, vámonos con la carnita de este especial de Halloween, con la primera historia. Tiene que ver con el SAT. Todo comenzó con un correo justo del SAT, conocido por otros como el Satanás. Juan, nombre ficticio pero historia real, era un pequeño empresario que orgullosamente se había inscrito en el régimen simplificado de confianza, el famoso Recico. Pagaba puntualmente, emitía sus facturas y se sentía tranquilo sabiendo que sus impuestos eran bajos y todo estaba en orden. Un día decidió probar suerte en la bolsa. Compró algunas acciones, apenas un par de miles de pesos, para ir aprendiendo, dijo. Pasaron los meses y vendió unas cuantas, obteniendo una ganancia total de 5 pesos. Efectivamente, 5 pesos, ni para un café. Lo que Juan no sabía era que para el SAT esa pequeña transacción lo había sacado automáticamente del reciclo. Todo iba bien hasta que un año después recibió una notificación. Revisión de cumplimiento fiscal, ingresos por enajenación de acciones detectados. Pensó que era un error, pero cuando fue con su contador la noticia fue peor que cualquier película de terror financiero. El SAT lo había reclasificado retroactivamente como persona física con actividad empresarial y profesional. Eso significaba que todas sus declaraciones del año anterior quedaban invalidadas y debía rehacerlas. Ahora con las tasas de ISR normales, más actualizaciones, más recargos. Total a pagar, 280,000 pesos. Todo por una ganancia de 5 pesos. Juan no lo podía creer. ¿Cómo por 5 pesos me pueden hacer esto?, decía. Pero la autoridad no vio el monto, sino la naturaleza del ingreso.
Y en el sistema, vender acciones se registra automáticamente. No hay misterio, no hay escondite. Moraleja, el terror fiscal no siempre viene en grandes cantidades. A veces basta una sola venta de 5 pesos para despertar al monstruo del SAT. Porque el verdadero miedo no es que te saquen del reciclo, sino que te lo quiten retroactivamente. Desafortunadamente, esa fue la historia de mi querido Juan. Tal vez de muchos aquí en México también que, pues bueno, este régimen que te puede cambiar en automático si inviertes en la bolsa. Es un tema polémico, es un tema que hemos tratado. Luego lo revisaremos con más calma, porque vamos con la historia número 2. Todo empezó en el 2019, cuando don Roberto, mi papá, dice quien relata la historia, decidió vender su coche. Había vendido muchos autos antes, conocía las mañas, los fraudes, los te deposito y te marco, los cheques sin fondo. No era su primera vez. Pero en esta ocasión el mejor comprador ofrecía 200,000 pesos en efectivo. Dudó un poco, pero los demás interesados eran puro cuento, así que aceptó. Con esos 200,000 pesos hizo lo que haría cualquier persona sensata. Usó 100,000 para pagar una remodelación y con los otros 100,000 dividió. 50,000 los depositó en efectivo al banco y 50,000 los guardó para gastos personales. Todo normal, la vida siguió. Pasaron los meses, luego un año, ninguna carta del SAT, ningún correo, ningún aviso, ningún ruido de ningún tipo. Hasta que un día del 2021, en plena pandemia, fue al cajero y su tarjeta no funcionó. Pensó que era el cajero, intentó hacer una transferencia desde la aplicación y esta le marcaba error de operación. Fue al banco, la ejecutiva lo recibió con esa sonrisa tensa de quien sabe que va a dar malas noticias. Señor, su cuenta está asegurada por una autoridad. ¿Cómo que asegurada?, preguntó él. Sí, bloqueada. No podemos decirle si fue el SAT, el IMSS, el Infonavit, solo que no puede retirar, transferir ni emitir cheques. Mi papá es asalariado con sueldos declarados, sus impuestos al día, a veces hasta le regresaban saldo a favor. No tenía idea de qué podía estar pasando. Tras varias llamadas al banco, alguien le sugirió: saqué su reporte de buró de crédito, si es un tema del SAT, ahí debe aparecer. Y efectivamente, en el reporte apareció un crédito fiscal, así que empezó la odisea. Entró al buzón tributario, nada. En el apartado de créditos fiscales, vacío, ninguna notificación, ningún mensaje. Tuvo que ir personalmente al SAT y ahí fue donde le soltaron la bomba. Señor, hace 2 años usted hizo un depósito en efectivo de 50,000 pesos. No declaró esos ingresos, por lo tanto tiene un crédito fiscal pendiente. Se le notificó en su domicilio y por buzón. Lo cual, claro, era falso. Nunca llegó carta, ni correo, ni oficio, ni una llamada. El problema era que ya estaba hecho, la cuenta estaba congelada. Le explicaron que podía presentar un recurso de defensa que podía tardar varios meses o pagar el crédito más recargos e intereses, unos 9,000 pesos. Cansado del papeleo, decidió pagar. Pero el infierno no acabó ahí. Tardaron un mes entero en desbloquear sus cuentas y cuando por fin respiraba tranquilo, llegó un notificador del SAT a su casa con el oficio del crédito fiscal que ya estaba pagado. Por suerte, el funcionario fue amable y le ayudó a dejar todo aclarado. Moraleja, el verdadero terror financiero no está en deberle al banco, sino en despertar un día y descubrir que el SAT te congeló las cuentas por un depósito de hace 2 años. Porque en México los fantasmas del efectivo nunca descansan. Esta historia fue del buen o el señor don Roberto, papá de quien nos cuenta esta anécdota. Y vámonos con la tercera historia de terror. Todo empezó hace un año. Daniel, 33 años, godín, clase mediero promedio. Decidió que era momento de ponerse las pilas con sus finanzas. Sus papás nunca le hablaron de inversiones, ni de ahorro, ni de retiro. Pero después de ver videos, reels y podcasts, ¿sí?, de esos que te dicen si no empiezas a invertir a los 20 ya es tarde, se llenó de ansiedad y de motivación. Abrió su cuenta en una casa de bolsa. Cada quincena guardaba un poquito, algo en acciones, algo en un plan de inversión a largo plazo, algo en una cuenta y a la vista. No era millonario, pero por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo lo correcto. Todo iba bien hasta que llegó el mes de abril, su primera declaración con inversiones. Y ahí empezó la pesadilla.
Entró al portal del SAT con su RFC, su contraseña, listo para declarar. Marcó sueldos y salarios, todo perfecto, pero luego vio una nueva sección, intereses e inversiones. Bueno, ni tengo mucho, pensó. Si acaso, 100 pesos de impuestos. Pero al terminar apareció en rojo. Los datos proporcionados por las instituciones financieras son incorrectos. No se puede validar su declaración. Resultado, el SAT le retuvo más de 30,000 pesos de saldo a favor. Daniel no entendía nada. Quiso corregirlo, pero entonces vino el horror burocrático. Tenía que subir XML, estados de cuenta, comprobantes, evidencias, cálculos manuales, todo un ritual fiscal que ni un contador en entrenamiento ninja sabría hacer. Llamó al SAT, le respondieron con un debe revisar con su institución financiera. Llamó a la casa de bolsa, le dijeron debe revisar con el SAT. Un loop infinito. Y mientras tanto su dinero detenido. Ahí entendió lo irónico. En un país donde casi nadie ahorra, él decidió hacerlo y fue castigado por cumplir. Moraleja, en México ahorrar puede ser más aterrador que no hacerlo. Porque entre tantos trámites, claves y declaraciones, el SAT no necesita fantasmas para asustarte, solo una casilla marcada en rojo. Y esa fue la historia de Daniel. Vámonos con la última historia de terror. Y esta nos remonta al 2021. Dice, la pandemia estaba en su punto más oscuro y la familia de Ernesto se enfermó de COVID. Una de las víctimas fue su tío, que no logró salir adelante. Entre gastos médicos, hospitalizaciones y funerales, las cuentas se desbordaron. Desesperado, Ernesto acudió al banco. El banco le ofreció un préstamo de 500,000 pesos con una tasa altísima. Él sabía que era caro, sabía que no era el mejor momento, pero no había opción. Firmó. Por 8 meses cumplió puntualmente, pagaba religiosamente aunque el dinero apenas le alcanzaba. Pero entonces, como si la vida quisiera probarlo una vez más, perdió su empleo. Y el reloj del crédito siguió corriendo. Pasaron los meses, los intereses crecieron, las llamadas comenzaron, primero amables, luego insistentes y después amenazantes. Si no realiza el pago en las próximas 48 horas, procederemos legalmente. El banco pedía 92,000 pesos para refinanciar la deuda y ofrecerle un periodo de gracia. Pero Ernesto ya no tenía auto, no tenía propiedades. Su nuevo trabajo le pagaba un 25% menos de lo que debía cubrir mensualmente en intereses solamente. Pensó en pedir otro préstamo, en vender lo poco que tenía, tomar un segundo empleo y nada alcanzaba. Entonces escribió en internet, en un foro, buscando ayuda. ¿Qué puedo hacer? No puedo creer que lo perdí todo en menos de 2 años. Hice todo bien, tengo 2 chambas, no tengo vicios, no tengo antecedentes. ¿Por qué siento que todo va a terminar así? Ya le contestó esa noche, porque a veces el verdadero terror financiero no son los fraudes, ni el SAT, ni los intereses, sino darte cuenta de que hiciste todo como se suponía que debía hacerse y aún así el sistema te empuja al abismo. Moraleja, en momentos de crisis los bancos no tienen corazón y los intereses no entienden de tragedias. A veces sobrevivir también significa empezar de nuevo, aunque tengas que hacerlo con las manos vacías. Familia, las historias que escucharon el día de hoy pueden parecer inventadas, pero todas están inspiradas en la vida real. Y la lección es clara. Los verdaderos monstruos financieros no aparecen en Halloween, aparecen cada mes en forma de intereses, impuestos y decisiones tomadas sin información. Así que planea, pide ayuda si la necesitas y no le temas al dinero, solo apréndelo a manejar. Yo soy Paco Montoya y esto fue el especial de Halloween de Finanzas y Café 2025. Espero que sigas teniendo una excelente semana. Gracias a quienes me enviaron también sus historias y nos vemos el próximo año en otro especial de Halloween. Hasta pronto.